Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por la compañía que nos dan temprano. El compromiso es al iniciar el mes de marzo también hacer agenda con ustedes, una agenda nacional que inicia de manera obligatoria con también un elemento de salud. Así que no es un lunes cualquiera. Es un lunes en el que salimos a la calle ahora acompañados de un nuevo sentimiento de preocupación, para algunos hasta de pánico. Quiero saludar aquí a Nelson Rodríguez. Hola Nelson, a ustedes también, ya les di el cariño, ¿verdad? Sí, buenos días. Lunes 2 de marzo, nuestro primer programa del tercer mes del año. Se inicia el trimestre y estamos apenas a 13 días de las elecciones municipales del domingo 15 de marzo. Quiero iniciar con un saludo afectuoso a la Policía Nacional como institución, que hoy está de aniversario, cumple 84 años, la llamada uniformada, la institución del orden público, y con el saludo a la institución también a los buenos amigos que uno tiene en la institución policial. Hay una misa a las 8:30 de la mañana en la Catedral Castrense Santa Bárbara del Mar, eso es en la zona colonial. 8:30 de la mañana, la misa aniversario de la policía, que yo creo que hay que reconocer grandes cambios que se han producido en la Policía Nacional. No se puede hablar propiamente hoy que es uno de los órganos represivos del Estado. Creo que se ha avanzado mucho para que deje de ser una policía represiva y reactiva. Hay muchos programas y planes en marcha que tiene la institución, incluso tiene una ley orgánica, un código de ética, un código de proximidad con el ciudadano. Entonces creo que son cambios que favorecen a una institución que congrega a más de 35,000 personas, un gran conglomerado, y es obvio que donde se junta tanta gente se reflejan la sociedad misma, todas las virtudes y defectos de la sociedad, pero en sentido general, yo digo que los agentes, que los policías correctos y buenos son la mayoría, aunque a veces en estos tiempos con la inmediatez y la omnipresencia de las redes sociales se magnifica cualquier aspecto negativo de la policía. Entonces nuestros saludos a la Policía Nacional en su aniversario 84. Decía Aris que hoy es un lunes de muchos temas, incluyendo de temor, de preocupación por el coronavirus, Adis Burgos. Hablando de la policía, Nelson, no es menos cierto que la realidad de nuestros agentes pudiese ser también un discurso en el que nos quedáramos argumentando muchas cosas, pero hoy entonces nos quedaremos con el bueno, ¿verdad? El de saludarlos, el de estimularlos, el de estimular a sus directivos para que cada día puedan utilizar las mejores estrategias y entregar a la sociedad la policía que la gente espera. También a la clase política, porque mucho de eso que se espera tiene que ver con decisiones económicas que no acaban de llegar, y por eso el día de hoy el discurso es el que usted elija. Si puede decir cosas buenas va a encontrar, pero si quisiera decir cosas malas también encontrará muchas. Pero la ilusión es que podamos conseguir ahí sintonizar la necesidad de seguridad con hombres que ofrezcan ese servicio, hombres y mujeres que ofrezcan ese servicio. Así que les saludamos en el ánimo de estimularlos, porque hay muchas tareas pendientes que hoy deberían también generar reflexión. Bueno, en lo que podemos estar de acuerdo, tú y yo, que ya la policía de ahora no es la misma de antes en cuanto a infundir temor y preocupación. Entonces ahí va a entrar yo, que temor y preocupación sí hay en el país y en el mundo entero por el asunto del coronavirus. Y ya se vio el primer caso en República Dominicana, pero hay que subrayar algo. Ese caso es importado, un ciudadano italiano que entró al país, no necesariamente burló, por así decirlo, los mecanismos de vigilancia que hay, en este caso en el aeropuerto de La Romana, porque él entró el 22 de febrero sin ningún síntoma, sano y salvo, y las manifestaciones vinieron 2 días después en el hotel que se hospedó en la zona este del país. Y es interesante para República Dominicana que hemos podido detectar el caso número 0, porque hay otros países en donde lamentablemente ese primer caso no es identificado en el momento oportuno, sino cuando ya comienzan algunos diagnósticos a dispersarse. Hay razones para preocupación,
pero las autoridades están siendo muy también juiciosas en que esto no se convierta en un estrés social más del que ya se puede recibir. Nosotros venimos de una sociedad sobreestimulada por temas políticos en los últimos días, y si a eso agregamos entonces ahora un estrés por la incertidumbre de salud, pues hay que ser suficientemente inteligentes como autoridades políticas, como líderes de comunicación, como quienes están ahora mismo en manos de gremios de salud, los directivos también de los diferentes hospitales, para que la gente pueda confiar en el proceso de las autoridades, de bien llevar cada caso, cada mecanismo de control, primero, información sana, que haya una información fluida. Ya ustedes saben que esto se ha dicho, está en manos del ministro, pero yo disiento de que en muchos momentos todos los casos o enfermedades que tienen que ver con epidemias da la sensación que son manejados. El manejo es normal, pero cuando me refiero a manejados, es como si se reserva parte de la información. Ahora, una política sana tiene que ser que fluya la información, que fluya para que la gente pueda creer que esto es una gripe más, como nos dicen, aunque yo de alguna manera también quiero no restar importancia a lo que representa el COVID-19, porque tiene ya muchos países tomando muy en serio esto. Nosotros lo estamos tomando en serio. Y quiero que las autoridades sientan que como medio de comunicación estamos en ese ritmo, tomándolo en serio y esperando que fluyan las informaciones. Hay diferentes medidas que yo pienso es lo que ahora hace falta que la gente conozca. Ayer, Nelson, yo fui a la farmacia a comprar alcohol porque necesitaba inyectar a mi esposo y no encontré, y era temprano. La gente ha corrido por los diferentes medicamentos que considera pueden ayudar ante los momentos de virus, pero ante eso no se puede dejar a la población sola. Te digo mi experiencia particular. Yo también salí a la farmacia ayer, compré uno de los medicamentos que uno utiliza, y mientras tuve ahí entraron 3 personas. Las 3 personas pidieron mascarilla y algo con alcohol para las manos. Y cuando se fueron esas personas, dijo la muchacha, la dependiente, todo el que ha entrado por ahí esta tarde ha pedido lo mismo. Sí. Mascarilla y algo con que limpiarse las manos. Es decir, que ahí se sintoniza con lo que te he hablado de preocupación y de temor. Fui a la red de farmacias, que podría uno decir es la que más farmacias tiene a nivel nacional, y no había alcohol, lo que es mucho decir. Visité varias farmacias antes de poder conseguirlo. Entonces es una inquietud válida saber que las autoridades coloquen también a partir de este momento en las farmacias del pueblo ese tipo de medicamentos que la gente pueda conseguir a precios accesibles, porque también se convierte en un tema de mucho estrés económico para quienes manejan un presupuesto restringido. O sea, la población no puede ser dejada sola en esto, solo con lávese las manos. ¿Con qué te vas a lavar las manos? Mira, te lo pongo aquí cerca, te lo pongo más barato. Lo de las manitas limpias, que también es muy recomendado, no es para que todo el mundo los compre, porque sabemos que las manitas limpias tendrán que utilizarse a granel y tienen un costo X que no está necesariamente al acceso de todos. Quisiera compartir con ustedes las medidas de higiene, porque ahora hay algo que usted sí puede hacer. La gente hoy se levantó con la preocupación: ¿mando a mis hijos al colegio? Claro que tiene que mandarlos. Voy allí, voy aquí, pues yo estoy tosiendo también. ¿A partir de qué momento una gripe cualquiera se convierte en una gripe que me justifica el ausentismo laboral? Todavía no podríamos hablar de eso en República Dominicana, pero todo ese código tendrá que irse socializando en la medida en que vamos viendo avanzar la madurez de las autoridades frente a esta novedad. Las medidas de higiene sí son entonces lo propicio ahora para que todos lo conozcamos. Desde la semana ya antes pasada, aquí tenemos como dos semanas hablando de esas medidas de higiene que son importantes para que se queden como un hábito de la familia. Y primero quiero decir de la importancia de lavarse las manos con agua y jabón, y hágalo frecuentemente. Hay gente que se lava las manos y ya considera que lo hizo por la mañana. Pues no, hágalo frecuentemente. También al estornudar o toser, cúbrase la boca y la nariz con el antebrazo o su pañuelo y luego deséchelo. Evite estar en contacto cercano con personas que tengan síntomas de gripe o resfriado. Y eso es también
un tema que nos desafiará de ahora en adelante, porque los dominicanos somos muy cercanos, somos muy chulones, y aquí cualquiera amanece el día menos esperado con una gripe. Entonces ahora entrar en la discriminación de con quién o a quién me acerco porque tiene un síntoma de gripe tendrá que ser el juicio de cada uno, pero con toda la suficiente prudencia. Quienes van a viajar, aquí está lo que tenemos para ustedes, que es importante conozcan. Las medidas aéreas. Antes de abordar un avión, evite viajar si tiene tos. También si tiene fiebre, dificultad para respirar, busque atención médica y converse con el personal de salud sobre su historial de viaje. Durante el trayecto, evite el contacto cercano con cualquier persona que tenga fiebre y tos. Lávese las manos con frecuencia usando agua y jabón o un desinfectante a manos siempre y a base de alcohol. Evite tocar ojos, nariz y boca. Al toser y estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado, como decía hace un momento, o con el pañuelo. Si se enferma mientras viaja, que también puede pasar, que usted se monte en un avión o aborde un transporte público y sea en el camino cuando considere que ya tiene síntomas, informe a la tripulación y busque atención médica lo antes posible. Después de viajar, las recomendaciones son: evite el contacto cercano con cualquier persona que tenga fiebre y tos, lávese las manos. Fíjense ustedes que eso coincide con todo el estado de causa. Lávese las manos muchas veces, pero no lo haga solo usted, también contagie a la familia, a sus cercanos con esto. Evite tocar sus ojos, nariz y boca, como hemos dicho, y hágalo también cuando tenga que estornudar con el antebrazo. Evite en este momento consumir en la calle alimentos que no llevan cocción. Y si tiene dificultad para respirar, tos o esos síntomas, vaya al médico. Ahorita tendremos una entrevista sin desperdicios con, yo diría, uno de los infectólogos, si no el más, de más reputación en República Dominicana, porque es un hombre de un lenguaje muy allanado. Así que en breve hablaremos más de esto, porque hay 1 millón de preguntas y todos estamos aprendiendo juntos. Bueno, las autoridades nos llevan mucha ventaja, pero cuando digo todos me refiero a la sociedad. Estamos aprendiendo juntos a manejar esto en un país que siempre ha vivido con virus. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Está por aprenderse y hoy en el programa usted lo va a saber. Bueno, buenos días, señor Pablo Macchini. Bueno, aquí estamos nosotros en el tema. Tanto llamamos al lobo hasta que el lobo llegó. Lo que me llama la atención a mí es que tú acabas de hacer y de presentar lo que se supone debería estar en todos los medios de la República Dominicana cada 5 o 10 minutos. Esa es la información que hay que manejar. Entonces está muy bien que lo hagamos y lo estamos haciendo desde que esto sonó de una manera o de otra. Hace 15 días se puso aquí un excelente documental que hizo la BBC de Londres sobre cómo, oigan qué interesante, cómo lavarse las manos, porque tú dices, hay que lavarse las manos, ¿sabes? Perfecto, y yo digo, sí, pero agarro y hago así. Y me voy, resulta que no es así. Ahora, vuelvo y digo, ¿dónde está la información que la gente le coja casi odio de escuchar lo mismo? O sea, ¿cómo desmontar una cultura de no lavarse las manos o de lavarse las manos mal? Entonces aquí lo tenemos, sabíamos que venía. Si alguien dudaba que la Virgencita de la Altagracia existía, pues hay solo un caso, y con Dios delante es posible que esto no se nos salga de las manos. E insisto en la preocupación por el tema del vecino. Ojalá que Haití tome medidas drásticas para evitar que cruce hacia allá, ya que llegó aquí primero. Pero a uno le preocupa mucho por la debilidad institucional, la falta de recursos del Ministerio de Salud haitiano. Pero creo que estamos en un momento crucial donde va a ser importante la información, porque aquí no hay nada nuevo en cuanto a qué hacer. Se sabe, la OMS lo tiene en todos los portales, todo el mundo, pero hay que insistir en, por ejemplo, el asunto de la letalidad. Solamente el 5% de las personas que son infectadas corren verdadero peligro. ¿Y esos son quiénes? Las personas envejecientes. Qué sé yo, usted tiene su padre con un efisema, 85, 90 años,
No el COVID, no. La gripe normal lo puede matar. Si a una persona envejeciente o una persona no envejeciente, pero paciente de cáncer, hace poco le dieron quimioterapia, inmunodeprimido, es decir, que tiene la defensa baja, esa persona corre especial peligro. Se ha dicho, pero hay que volver a repetir, y qué pena que no haya una bendita promoción que aparezca cada 15 minutos. Por ejemplo, en estos momentos yo no quisiera ver una promoción de ningún ministerio de este país que no fuera el Ministerio de Salud. Bastaría una orden para, por favor, señor Albanelli Familia, directora CDN, favor cambiar todas las cuñas del Estado Dominicano por el bendito mensaje que le estamos enviando, porque para el 85% de la población que no tiene problemas de complicación de salud, VIH, cáncer con quimio, radioterapia, ese tipo de problemas, esto es una gripe mala. Pero el problema es que no soy yo lo que soy es periodista. Entonces, bueno, la gente cree en uno, muy bien, aplausos. Sí, pero uno lo que quisiera es ver el vocero autorizado con una promoción, con un spot más bien, presentando esto, volviendo a repetirlo, para que la gente no se vuelva loca. Yo llegué ayer tarde al supermercado y ya había gente con mascarilla. Pero entonces, bueno, la gente, si yo tengo miedo y veo una vaina que alguien, y donde quiera muchas mascarillas, voy y compro una. No, señor, mire, si usted está en perfecto estado de salud y usted no tiene que entrar en contacto con personas contaminadas, no sirve para nada esto. Esto es importantísimo que lo tenga el que está padeciendo fue afectado por el coronavirus. Son cosas que yo sé que ustedes saben, pero hay que repetirla porque nos volvemos locos. Otra cosa es que esto va a desatar, y ya desató, el asunto de los bots en las redes, o el tipo que se quiere hacer el simpático, o el infeliz ignorante que no lo hace por mala fe, de dar retweet, en el caso de tweet, ¿no? De hacerse eco de mensajes disparatosos. Entonces aquí, usted sabe que la sociedad occidental tiene un problema, y es que todo el mundo quiere sus 15 minutos de fama. Ustedes ven como hay gente que se desnuda para tener views, ¿no? Una muchacha bonita, con maestría, inglés, 10 años de visa. ¿Y qué pasó? Bueno, ella quiere ser famosa. Entonces, mientras eso, está bien. El problema es cuando usted quiere ser famoso en base a una mentira, que mañana digan la mentira mayor de que esto llegó en tal y que son tantos, la cosa más terrible. Y usted, o en su ignorancia, o en buena fe, o también con gadejo, se haga eco de esto. Entonces, cuando usted vea una información muy escandalosa, hay medidas que usted puede tomar. Por ejemplo, es de creación de fecha cercana. ¿En qué periódico salió? rintintinbararán.com. No, pero si sale en rintintinbararán.com y usted lo busca en El País, no está. Lo buscó en El Caribe, no está. En CNN no está. En la BBC no está. No le dé para... sí. Entonces hay cada cosa. Mire, cuando usted entra, por ejemplo, alguien sube a su cuenta de Twitter una barrabasada de esta y usted sospecha, usted busca, ¿quién es? Juancito Pérez Vidal alias Tito. Pero resulta que Juancito tiene 34 seguidores. Eso es muy característico de los bots. Expresiones tipo consigna, como que alguien preparó esto y lo lanzó. Más o menos el mismo mensaje. No, el que escribe no en la redacción no presenta como vínculos humanos, como que es lo que es, o sea, un robot, una preparación. Entonces, hay maneras de enseñar a la gente, pero no se ha hecho, cómo sacar de circulación un tuit dañino, o el asunto de los bots. Señores, estamos en una campaña política por el poder político y por 1.000 millones de pesos de presupuesto. En la historia de la humanidad se ha asesinado gente, literal o en su buena fama, asesinado. O sea, el poder en la historia de la humanidad justifica las barrabasadas, incluido el asesinato. ¿Qué es lo que quiero decir? Bueno, cadena fina, que lo que viene ahora
es del carajo porque hay que dañar. Estamos en una campaña política. Y finalmente, las autoridades, si quieren, hay en las leyes dominicanas, hay manera de usted someter a la justicia a las personas que vía las redes insultan, ya no a alguien, sino que afectan el interés nacional. Leyes hay para eso, y si quiere hablen con Ney Aldrin, el director de la policía, que dirigió, y ahora es el director de la policía, pero dirigió el departamento más avanzado de esto de la tecnología, se la saben casi todas. Ahora, mientras aquí no aparezca alguien amarrado como un andullo porque subió algo que afecta a la salud mental del pueblo dominicano, vamos a seguir en lo mismo. Es decir, que hasta en el coronavirus terminamos donde lo dejamos, la debida impunidad, la ausencia de un régimen de consecuencias. Fíjense cómo todo termina en este país en lo mismo, nuestra debilidad institucional. Pablo, algo es cierto, y yo pienso que no exagero. Los PLDistas tuvieron que haber rezado mucho en los últimos días, y yo no sé decir si los escuchó Dios o qué, pero pocos temas habrían robado el protagonismo que tenía el ataque, la indignación de la gente en el plano político, y yo creo que tienen la oportunidad de acertar. Hablando del tema de la comunicación que ahora mismo debería tener el gobierno respecto a informar a la gente y empoderarlas en un momento como este, no se quemen en la materia. Tienen la oportunidad de que ahora jueguen un rol saludable, y ocultar información no es comunicar. Recuerden esa parte, porque en más de una ocasión, en más de un tema hemos tenido esa preocupación de la reserva de información importante. Entonces, que fluya, que eso es lo que la gente quiere, y que fluya la asistencia social. Nelson. Bueno, la principalía del tema del coronavirus es uno de los aspectos a destacar, pero más que otra cosa, yo voy a que ya se instaló el temor, la preocupación entre la gente, y eso es lo que está centrando sus expectativas. Entonces, en ese sentido, ese va a ser un tema dominante, y ya hay gente que está hablando del potencial de esta situación. Para nosotros tiene un grandísimo potencial, por ejemplo, para el turismo. Vamos a ver en la economía cómo impacta. Tenemos en breve a Pavel Isa Contreras, economista, que nos va a hablar de la situación de la economía del país, y qué bien que podamos enlazarlo con esto del coronavirus, del ambiente electoral. Pero también tiene y va a tener un potencial en las elecciones. No como ya estoy escuchando a alguna gente ahí que peligran las elecciones. No, hombre. Ahora mismo hay procesos electorales en curso, si la mente no me falla, en Estados Unidos, en España, en Corea del Sur, en la región, en Chile, en Bolivia. Y tienen todos esos países mucho más casos que República Dominicana, y eso ni siquiera se ha planteado. Ahora, hay un aspecto que yo voy a destacar, que es la aglomeración de personas. Los grandes eventos se están suspendiendo. Incluso hay una medida que la gente la hace anecdótica del alcalde de París. Recomendó suspender el beso. No recuerdo cómo es que ellos le llaman, el toque de mejilla. Ahora sí. No. Saludar con el toque de mejilla. Él recomienda que no. Y también recomienda que no haya aglomeraciones de más de 5.000 personas bajo techo. Incluso, una muestra de cómo está penetrando eso fue lo que ocurrió ayer. Estoy casi anecdótico, pero es para ilustrar cómo se instala el miedo, la preocupación en la mente de la persona. Los trabajadores del Museo del Louvre de París se reunieron ayer en la mañana con la gerencia de la administración y decidieron no trabajar. Trataron de razonarle de que no es verdad que hay tanto peligro. Ellos invocaron en sus derechos laborales un artículo que dice que cuando hay inminente peligro, ellos pueden, sin ninguna consecuencia, abandonar su trabajo, y cerraron el Louvre de París y se fueron para su casa. Entonces, lo estoy señalando en base a preocupación. Entonces, cuando hablo del impacto de la aglomeración de personas, es que aquí probablemente, si se sigue extendiendo el temor, la preocupación y el propio COVID-19 o coronavirus,
hay que pensar muy bien las grandes manifestaciones, la marcha caravana, los candidatos. Ay, el mano a mano. El mano a mano, los besos de los candidatos, los abrazos a las masas populares. ¿Tú sabes lo feo que se ve a Abinader, Leonel o Gonzalo saludando a una señora de esta manera? Gracias, compañera. No, Choque, aquí no, choque. aquí es aquí. O sea, el político, qué gusto o sea, ahí hay un problema. Entonces ustedes van a ver que además Tú de verás. que, Está dañando la estrategia electoral ahora. Dime, o sea, dime. que además de que se ha instalado el tema, además de eso va a tener muchas repercusiones. Entonces, fíjense lo siguiente, me llega o me manda la producción un tuit ahora de las 7:07 de la mañana de Irán, que ya los casos en Irán montan a 1.500 casos y los muertos a 66. Ve, qué guay. Ayer vi una rueda de prensa de la gobernadora de Puerto Rico y de las autoridades, muy correcta. Hay una cosa que se llama mapa de contactos, que veo que el Ministerio de Salud de aquí lo va a aplicar. Entonces, las autoridades de Boricua están averiguando qué puertorriqueño estuvo en ese hotel, Viva Resort que se llama, Sí, Viva Resort. de Punta Cana, También. para ellos darle seguimiento. Están pidiendo si había algún puertorriqueño en eso. Eso se llama el mapa de contacto. Dar Bueno, seguimiento a todas las personas que en algún momento hicieron contacto hicieron con alguien. contacto con... Entonces, Contagiado. el asunto es así. En cuanto a la publicidad, yo vi que ayer ya el Ministerio de Salud soltó un spot. No sé si era que estaban esperando el primer caso, pero Sí, ya, bueno, primer caso y lo soltaron. Ahí está. Corto. Sí, pero no ha hecho la sustitución, Nelson. No, ahí voy. El Ministerio de Educación ha hecho una exhortación y envió una serie de recomendaciones a los directores regionales, la mayoría muy pertinentes, de higienizar las instalaciones, de chequear los estudiantes, las entradas del personal. Hasta el Intran se pronunció ayer y una serie de recomendaciones para transportarse a nivel terrestre. Entonces, estoy viendo que se están ahora aplicando medidas concretas, muy específicas que nosotros hemos estado pidiendo. Esas orientaciones, esas recomendaciones que estaba leyendo Adis Burgos, debieron estar permanentemente desde hace días. No Gracias. había necesidad de que apareciera el primer caso, que ha sido la insistencia de nosotros aquí. Yo termino haciéndole un llamado a las clínicas privadas. Yo no siento la clínica en este esfuerzo. Yo no sé si tienen ellos salas de aislamiento, salas especiales, si las han habilitado, como ha hecho el Estado con el Vélez Santana, con el de San Isidro, con el de Puerto Plata. Aquí hay una clase media y una clase media alta y muy alta, que no es verdad que van a coger para San Isidro, es para su clínica que van a ir. Entonces no estoy viendo a la clínica sintonizando en esta dirección, y ni tampoco que al personal de la clínica se le están dando los entrenamientos. Es probable que eso se esté haciendo, pero por favor divulgarlo y poner ahí los contactos donde uno pueda ir. Entonces está instalado el asunto del coronavirus. Más adelante seguiremos nosotros en cuanto a su potencial en muchas actividades de la vida diaria, y yo termino diciendo, señores, cuando un tema se instala en la expectativa de la gente a nivel de temor, a nivel de preocupación, cuando se disparan las alertas personales, no hay pero que valga. Ese va a ser un tema principal, un tema fundamental, y como está sobredimensionado, porque es verdad, se va a necesitar mucha información, mucha orientación, hay que crear conciencia sobre la envergadura, el impacto del COVID-19 o coronavirus. Bueno, si es global, tiene que ser necesariamente local. Así que afine bien la puntería, escoja usted. La gran riqueza de un medio de comunicación es su credibilidad. Elija usted los medios y los líderes de opinión en los que usted cree y déle especial seguimiento. Y saludos, porque el ministerio hizo lo que se tenía que hacer. Hay una sola persona autorizada a hablar en nombre del Estado Dominicano en este tema, que es el ministro Sánchez Cárdenas. Eso se tenía que hacer, y qué bueno. Pero perdón, Pabeli se llegó, ¿verdad? Sí. Que me perdone 15 segundos, porque murió Ernesto Cardenal, la figura icónica de la teología de la liberación, la figura más potable y respetada del sandinismo victorioso de aquellos años, pero sobre todo un gran poeta, para que ustedes vean lo que es el poder de la poesía. Pasarán siglos y donde quiera que usted le digan, al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido,
la gente va a decir, poema de Ernesto Cardenal. Murió un gran ser humano, un buen hijo de Dios y de la humanidad, Ernesto Cardenal. Ahora sí nos vamos. En momentos como este, 2 consultas necesitamos hacer. Consulta de salud y consulta de economía. Vamos a hacer esas 2. Haremos consulta de economía luego de esta pausa con el respetado Pavel Isa Contreras. No se lo pierdan. Pavel Isa Contreras, economista, ha sido convocado en este lunes, inicialmente para hablar de la situación generada en el país a partir del 16 de febrero, la crisis postelectoral, vamos a denominarla así, y su impacto en la economía. Pero yo acompaño el saludo de bienvenida a Pavel con la primera pregunta. También el potencial impacto del coronavirus en la economía nacional y hasta en la mundial, diría yo. Buenos días, Pavel. Buenos días. Un placer tenerte por aquí. Gracias por invitarme. Dime. Ahora el saludo es con los pies. Sí. Mire, yo pienso que hay varios niveles. Digamos, el nivel global es ineludible. Si esto es una economía pequeña y abierta, vende 25-30% de lo que produce, lo vende en el exterior. Ya, una parte muy importante de lo que consume también, digamos, lo compra del exterior. Cualquier disrupción en la producción mundial afecta de manera importante a la economía nacional. Bueno, hay que considerar también no solo lo que recibimos ingresos por lo que vendemos, también las remesas generan un flujo de recursos importantes. Si hay disrupción en la economía estadounidense, las remesas se ven afectadas, nuestras exportaciones se ven afectadas. Y eso es, digamos, un primer nivel, el impacto global y desaceleración de la economía mundial, y con ello, pues nosotros somos un carro más en la hilera de vagones donde las locomotoras suelen ser las economías más grandes o más desarrolladas. Entonces, ahí hay un primer, digamos, efecto que no está claro cuál puede ser, porque depende de cómo las sociedades afectadas, especialmente las más ricas, logren lidiar con el problema y si logran contenerlo, si hay aprendizajes de la experiencia china, en fin, eso es un primer nivel. Un segundo nivel, yo pienso que es el turismo, digamos, el efecto, digamos, ya más directo, cómo el turismo mundial puede reducirse de manera significativa y con ello la llegada de turistas al país. Y un tercer elemento sería, digamos, que haya la posibilidad de que haya una afectación importante en el país que se traduzca en muchos casos de infección, algunas muertes, aunque el porcentaje de mortalidad sea bajo, y que eso obligue a a ciertas medidas que reduzcan el nivel de actividad económica. O sea, por ningún lado es positivo en lo inmediato. Todo es negativo, pero el efecto va a depender, digamos, de dónde proviene, si del nivel global, del nivel más específico que tiene que ver con afectación directa a la industria de viajes en el mundo y con ello a la República Dominicana, y luego el efecto, digamos, en el aparato productivo derivado de infección en el país. Sí, porque son muchas, hay mucha incertidumbre y con razón. Está este asunto de el turismo. No es un buen momento para que a mí se me ocurra ir a París cuando hasta el Louvre está cerrado. Para poner un ejemplo, ¿no? Claro. Sí, puede haber pánico a los viajes. De repente se está recomendando la no aglomeración de gente. Y eso incluye aglomeración en un avión. Volvemos, lo mismo, 300 personas, 9 horas encaramados. Entonces, el asunto pinta feo y preocupante. Está el asunto de la gran factoría del mundo, que es China, que está a medio gas. Bueno, y una parte importante de los insumos que utilizan muchas industrias en los países en desarrollo provienen de China. Muchos de los insumos que usa China provienen de los países en desarrollo. Hay cadenas productivas y muy importantes entre Estados Unidos, China, Europa y dentro de Asia. O sea, si a esto le sumamos ese nivel de vinculación económica, hace que los efectos se produzca una cadena de efectos. Claro, si a esto le sumamos el problema de los vecinos, un país sumamente débil institucionalmente, con prácticamente un estado fallido en más de un tema, la situación se torna preocupante. Pero la parte buena, entre comillas, dentro de toda esta tragedia, es el asunto del petróleo.
el petróleo va bajando. ¿Cómo tú ves esto que te acabo de mencionar y sobre todo el tema del petróleo, que es la única cosa? Hay un ambiente internacional bastante extraño, digamos, hay mucha incertidumbre, hay factores a favor y en contra. Factores claramente en contra, ralentización de la economía mundial. Yo creo que es el más importante. Eso sí. Se da por un hecho, ¿no? Sí, sí. De hecho, ya había revisión a la baja de las tasas de crecimiento a nivel global. Ninguna de las economías más ricas del mundo, excepto Estados Unidos, va a crecer por encima de 2%. Y el crecimiento en Estados Unidos se estima en 2%, no más de ahí. Ya, o sea, estamos hablando de una tasa relativamente bastante baja. Luego, relativamente baja incluso para los propios estándares de los países ricos. Luego, hay otras noticias, digamos, más positivas. Caída del precio del petróleo, precisamente derivado de eso. Bajas tasas de interés en Estados Unidos, precisamente en reacción a una ralentización económica. Esas dos cosas, digamos, nos convienen mucho. El país puede financiarse fácilmente con costos relativamente bajos. Los capitales están buscando destinos relativamente seguros. Se podría seguros. renegociar, aprovechar. Nosotros tenemos el asunto de la deuda, algún tipo, si esto sigue para largo. Difícilmente. Lo que tú puedes hacer es ir reestructurando la deuda, desde deuda que tengan vencimiento de más corto plazo a deuda de más largo plazo. Okay. O sea, si tú tienes un vencimiento, pues tú puedes de alguna manera financiar, pagar ese vencimiento con una deuda de más largo plazo. Y hay otro elemento, el oro, que se ha encaramado por encima de 1.600 la onza. No sé el impacto concreto, yo sé que nos favorece. Estuve viendo el contrato anterior con la Barri, eso era un abuso, el contrato que había. Ahí lo que pasó con el contrato básicamente es que adelantó ingresos. No, y subió la participación en beneficio del 37 al 51. Pero ese no es el tema. El tema es el oro. Realmente. Sí, el oro está alto. Lo benefician en alguna proporción importante. Claro. De hecho, hay quienes dicen que hay un efecto, digamos, compensatorio. Cuando el petróleo baja, el oro sube. Digo, compensatorio no, en el caso dominicano, de refuerzo. Si el petróleo baja, el oro sube y las dos cosas, digamos, son bastante beneficiosas para la economía dominicana. ¿Y no sería una tentación terrible esto de las bajas tasas de interés, de la facilidad que habrá a partir de ahora, como aquel año 2005 con el Fondo Monetario Pero también te da una Internacional? ventana para tú ir desmontando el crecimiento de la deuda. O sea, el desafío que tiene el próximo gobierno, ineludible, es contener las finanzas públicas, contener la dinámica de las finanzas públicas. ¿Y esto ayuda o empeora? Perdón, contener el tema del endeudamiento, la dinámica del endeudamiento. Y eso pasa por ir reduciendo gradualmente la brecha fiscal, que aunque no es alta, pero ha habido una brecha fiscal por demasiado tiempo. Por más de 10 años hemos tenido un déficit fiscal por encima, entre 2 y 3% del PIB, más cerca del 3 que del 2, y eso ha hecho que la deuda, en los 8 años de gobierno, 7 años de gobierno de Danilo Medina, la deuda se ha incrementado en un 85%. O sea, casi toda la deuda acumulada antes, digamos, se ha acumulado en los últimos, antes del gobierno de Danilo Medina, digamos, Danilo Medina prácticamente, ese gobierno duplicó la deuda. Wow. Claro, cuando tú tienes una deuda, cuando tú tienes una economía más grande y un Estado más grande, pues claramente tus necesidades de financiamiento, digamos, crecen. Pero estamos hablando de números muy gruesos. ¿Y qué dice la historia económica de América Latina de esos procesos como el nuestro? Estaba hablando de un gobierno en 7 años, el 85% de la deuda se ha duplicado. ¿Hay alguna historia la más o menos reciente? Tiene dos opciones. O tú haces el ajuste administrado, o la crisis te ajusta a la mala. Y eso implica, claramente en muchos casos, fuerte devaluación, procesos inflacionarios, contracción del gasto público real, contracción de los servicios públicos, pero por eso incremento de la pobreza, o lo hace, digamos de una manera relativamente más dominicano, a la buena o a la mala. ¿Cómo lo estamos haciendo nosotros? No lo estamos haciendo. Gracias. Lo que está viendo es básicamente que ha habido una suerte de contención del proceso, pero no un movimiento a la baja del déficit fiscal. Bueno, Pavel, inicialmente el tema era la situación político-electoral del país. En los últimos meses estamos en campaña permanente desde mediados del año pasado. Se decía que eso estaba impactando en la economía. Ahora el coronavirus lo desdibuja todo, lo complica todo, porque se decía que en enero algunos indicadores dieron señales de que la economía se estaba resintiendo. La tasa del dólar se deslizaba un poco, el número de turistas fue menor que el año pasado.
el impacto de la situación político-electoral, vamos a convenir llamarle así. Es doble. Por una parte, yo pienso generalmente en años electorales, en meses previos a las elecciones, lo que hay es un aumento del gasto, de la demanda agregada, financiamiento público, financiamiento privado, y eso empuja, digamos, la economía. Digamos, en los meses previos a las elecciones hay un aceleramiento, digamos, del nivel económico como resultado de ese gasto electoral. Eso por una parte. Pero por otra parte, ahora lo que hemos visto es que no es que hay simplemente un periodo electoral, sino que hay una crisis electoral que amenaza con convertirse en crisis política. Y entonces lo que tiende a hacer eso es a contraer las inversiones. Miren lo que pasó en el segundo trimestre del año pasado. Todo este tema de la reelección, el resultado económico concreto fue que las inversiones se contuvieron. Digamos, las decisiones de inversión, si las empresas tenían programadas ciertos niveles de inversión para expandir, digamos, su planta productiva, o para instalar, o empresarios tenían planeado abrir nuevas empresas, pues al ver el escenario político incierto, pues no realizan la inversión hasta que el ambiente no se aclara, ¿ya? Y el segundo trimestre del año pasado, precisamente por ese empuje, la inversión, no hay datos todavía, pero lo que se sugiere es que la inversión privada se contrajo, ¿ya? Y eso obligó, con ello el crecimiento del producto se contrajo sensiblemente y obligó al Banco Central a adoptar medidas de flexibilización monetaria para contrarrestar ese efecto. Cuando el entorno, cuando el ambiente político se calmó un poco porque el esfuerzo reeleccionista fracasó y ya se perfilaban unas primarias, digamos, normales, digámoslo así, entonces la economía, además ayudada por la política monetaria, retomó su curso normal de crecimiento. Podría pasar eso mismo ahora, es decir, estamos viendo un ambiente electoral muy difícil, casi una crisis política, nos caminamos a una crisis política si no es contenida a tiempo, y eso va a implicar una contracción de la inversión, que contrarresta el efecto positivo del aumento del gasto. ¿Cuál puede ser el resultado? Digamos, realmente no estamos seguros. Yo creo que la devaluación que hemos visto recientemente también puede estar siendo producto de la incertidumbre. Es decir, frente a la incertidumbre, lo que hacen gente que tiene activos en pesos es los dolariza. Entonces hay un aumento en la demanda de divisas para protegerse, ¿ya? El Banco Central esperaba que el tipo de cambio que tenemos hoy, el Banco Central y el gobierno en general, debo decir, porque de esto lo traigo de la cifra del presupuesto, es que el tipo de cambio que estamos viendo hoy debería haber sido el que ellos hubieran querido haber visto en mayo, más cerca de junio, pero lo estamos viendo a finales de febrero. Yo no tengo muchos temores de todas maneras por ese lado, porque la verdad es que el Banco Central está bastante bien habituallado de divisas, tiene municiones para responder en caso de aparentemente la decisión que ustedes anunciaron de que el Banco Central había mantenido su política monetaria, o no sé si fue que salió en el cintillo, eso significa que el Banco Central no ve muchos temores, que aunque la tasa de evaluación es más acelerada de lo que ellos esperaban en este momento, ellos están tranquilos, y además, repito, tienen casi 10.500 millones, al 31 de enero tenían 10.500 millones de dólares en reserva, o sea, una cifra récord. Claro, eso tiene que ver con que colocaron 2.500 millones de dólares en bonos, ese dinero se deposita en el Banco Central, entonces, claro, es dinero del gobierno, no es dinero del Banco Central, pero eso significa de todas maneras que hay un cúmulo de divisas que es capaz de entrar en el mercado en cualquier momento y apaciguar cualquier presión devaluatoria. Es decir, que podemos decir que el gobierno, el Banco Central, tiene menudo para devolver a corto y a mediano plazo. Yo creo que ellos se prepararon. Yo creo que ellos se prepararon para el peor escenario fiscal, pero para el peor escenario posible, pero ellos se estaban preparando para el escenario fiscal, es decir, que el gobierno se desbordara en gasto para apoyar su candidato, y que eso genera una presión sobre el tipo de cambio y ellos poder responder. Pero ellos no estaban preparados exactamente para una tensión política del tipo que estamos viendo. Si esto se complica mucho, entonces no creo que nadie esté preparado para poder atajar una presión devaluatoria. O sea, la solución a este tipo de cosas está claramente en el origen, que es el tema político electoral. Podríamos decir que nos hemos adelantado a esas naturales, normales
pequeñas crisis del manejo de la economía que se da en los años electorales. Lo que debió ocurrir en mayo, junio, está ocurriendo ya. Quizás esto justifica en parte, o explica más bien, el interés de sectores de mucho poder, los grandes grupos corporativos que están clamando por lo del gran acuerdo, vamos a ponernos de acuerdo, porque en el sentido, como se ve la cosa, esto pinta feo en términos político-electorales. Y lo político-electoral, más el corona, no tiene que ver con Luis, digo el coronavirus. No, todo esto pues empuja a que la situación económica podría deteriorarse. Yo no creo que a nadie, a ningún sector de poder le conviene esto que está pasando. Y lo que le conviene es que hayan elecciones estables, porque eso asegura que ellos continúen teniendo el poder y la influencia pero que tienen. Lo que me llama la atención es que ellos lo han intentado, y estamos a 13 días, 12 días de campaña de unas municipales. Se hizo una cosa horrible en las municipales, se suspendió unas elecciones, aquí no ha pasado nada. Ahora viene una OEA a hacer una auditoría después de lo que hizo en Haití, que le ha dicho, no, lo que ustedes hicieron en Bolivia no estuvo bien, miren aquí. Entonces, esto como que estamos cogiendo numeritos por una rifa mala. Sí, el panorama, digamos, es realmente preocupante. Yo creo que lo que se está apostando, la interpretación que uno le da, es a unas elecciones que sean bien organizadas y pasen bien en marzo. Yo creo que todos los cañones están apuntando hacia ello, o todas las esperanzas, digámoslo así. Yo no sé si están actuando en consonancia con eso, pero sí, aparentemente lo que se espera lo que están esperando es que eso pase y que eso, digamos, apacigüe las aguas. Pero claramente es una situación que, o sea, si no tenemos unas elecciones adecuadas en marzo, razonables, mínimamente decentes, las consecuencias políticas e institucionales y económicas son impredecibles. El problema es que la crisis está garantizada a partir de nuestra cultura política. Vamos a suponer que haya una mejoría de un 70% en las históricas marrullerías y perversidades electorales, ¿verdad? Bueno, habrá un 30%, lo que no van a hacer es perfecta. Y en la cultura política dominicana, ni en el Club Naco, ni en las elecciones de Acroarte, se admite una derrota. Entonces, esto pinta feo. Bueno, de todas maneras, ojalá que los partidos políticos, todos entiendan eso que tú dices, la necesidad de unas elecciones el 15 de marzo, que transcurran, no en Santa Paz. Con un actor cuya credibilidad está absolutamente comprometida. Bueno, ahí está. Incluso, ahí vi en el fin de semana que le han entregado todos los papeles a la OEA, pero ya los partidos, el primero fue la Fuerza del Pueblo, se está quejando de la OEA, porque la muestra que hizo para la auditoría de los equipos dice que no fueron consultados ellos, porque la OEA cogió un 20% de los equipos que se utilizaron en febrero, sí, un 20% de lo que fallaron, otro 20% de lo que inicialmente fallaron, pero que trabajaron, y otro 20% del backup. Pero si le dejaron eso en manos de la OEA, allá la OEA. Entonces, los partidos están compelidos, porque la situación puede también superarlo a ellos, en que esas elecciones del 15 de febrero, de marzo, se celebren. No va a haber tiempo para pacto ni nada de eso. Sí, claro. Yo sigo en la perspectiva y la proyección de la economía. Parece que a la postre hay factores que pueden ayudar a un equilibrio. Mire este escenario. Dice el ministro de Hacienda que para estas elecciones del 15 de marzo, ellos cogieron el dinero que tenían para una eventual segunda vuelta. Pero que ya, si hay segunda vuelta, después ellos van a ver de dónde lo sacan. Esos son cheles en términos del presupuesto global del Estado. O sea, eso no te va a causar, digamos, ningún problema. El tema es institucional y político, no fiscal. Bueno, sí, eso va a costarle al fisco, por supuesto. Eso no va a costar a todos nosotros que pagamos, digamos, los impuestos. No sale de ninguna otra parte. Los partidos van a reclamar, muy probablemente, nuevas partidas presupuestarias. Y eso tiene que dolernos y tenemos que presionar para que sea distinto, para que haya rendición de cuentas, para que alguien pague las consecuencias de todo esto. Haya habido dolo o no haya habido dolo, ¿no? No hay duda. Ahora, uno también tiene que poner las cosas en su justa dimensión. En términos fiscales, esto no representa mucho, ni va a implicar un desalineamiento importante. Mucho más del potencial del desalineamiento fiscal y por lo tanto más demanda de crédito, más endeudamiento, puede implicar
que el gobierno se desborde fiscalmente para apoyar a su candidato. Ya no vimos la última experiencia en 2012, donde había posibilidad de un cambio de gobierno y el déficit fiscal pasó, que estaba estimado en que fuese 2,5% del PIB, se disparó hasta 6% del PIB. Bueno, o sea, se duplicó, triplicó. Hay que recordar aquellos 40.000 millones de pesos que Fernández, siendo presidente, Leonel Fernández, dijo que se iban a invertir para que su candidato, Danilo Medina, en ese entonces, pues se recuperara. Pero a partir de todo lo conversado aquí hasta ahora, con todos estos elementos, petróleo, turismo, el tema del comercio, la factoría del mundo, ese escenario, ¿qué puede hacer un gobierno, el Estado Dominicano, la política económica del gobierno para enfrentar eso, unido esto a la tentación de hacer las cosas mal hechas para obtener un mejor resultado en un momento donde las cosas están increíblemente... Este surgimiento de la fuerza ha roto todo el esquema. ¿Qué se puede hacer desde la economía? Plazo, en lo inmediato, tú lo que tienes que vigilar porque haya contención fiscal. ¿Qué quiere decir contención fiscal? Significa... pero eso es pedirle quizás peras al olmo, ¿no? Es decir, si tú le vas a pedir al Ministerio de Hacienda que cuidado con el gasto, que no vaya a desbordarse el gasto en esta circunstancia, pero la verdad es que Hacienda es también, digamos, el gasto público es un instrumento político del partido de gobierno y por lo tanto de su candidato. Pero digamos que siendo un poco ingenuo, hacerle un llamado, a Hacienda de que tenga cuidado que no se vaya a desbordar porque las consecuencias posteriores pueden ser significativas. Además, la señala a los mercados financieros, tanto que se han vanagloriado de que han colocado deuda a tasas de interés bajísimas, que han prolongado los plazos, que es verdad que han prolongado los plazos y han mejorado, los términos de contratación de deuda. Entonces, ahora todo lo que tú acumulaste en el pasado, lo que hiciste con la mano lo deshaces con los pies porque necesitas reelegirte y entonces vienes y los mercados te leen y te dicen, óyeme, pero tú te comportaste y te di, recursos a mejores términos, pero lo que tú hiciste en estas elecciones demuestra que realmente tu aparato institucional es muy débil, que tú tienes un enorme poder, una discrecionalidad muy alta y yo no confío en que tú vayas a manejar las cosas de tal manera que yo pueda, que tú me garantices a mí un repago de la deuda en los términos adecuados. Eso a mí no me gusta y por lo tanto voy a elevarte la tasa de interés porque tú eres un país más riesgoso, ¿no? Entonces, ese sería el mensaje. No lleguemos a eso en materia económica, pero repito, siento que este llamado sería ya un poco ingenuo. Ellos lo saben muy bien cuáles son las consecuencias, pero lo que prima es la necesidad de reelegirse, pero ya yo creo que ya Quizá también el llamado es, miren cuáles son las circunstancias políticas que existen y aparentemente ya, es muy difícil que se pueda torcer el asunto y que pueda cambiar el destino, es muy difícil que PLD gane las elecciones. La discusión es si la va a perder en primera o en segunda vuelta. O sea, ya torcer las cosas, torcer el rumbo que tomó en particular a partir después de la suspensión de las elecciones parece imposible. Entonces, mejor mantener la casa medio ordenada y por lo menos salir diciendo, miren, no desguañangamos la economía. Lo otro claramente es el tema de salud pública. La necesidad de reforzar. Si te vas a desbórdate con gasto en salud, ¿no? Para contener el virus, controles más estrictos en las fronteras, controles más políticas para evitar la propagación, como ustedes dijeron en el segmento inicial. Es decir, cada minuto en todos los medios de comunicación debería de estar repitiéndose y una y otra vez las mejores prácticas de las personas para evitar el contagio. Bueno, ese es un gasto muy bien justificado. Dice el refrán, y que sea H o R, o sea, lo que pase con las elecciones. Aquí se podría decir, sea L o G, o sea, Luis o Gonzalo, habrá una transición. Y probablemente una transición que implique un cambio, no de gobierno, porque obvio lo va a haber de todas maneras, sino de lo que han estado dirigiendo en los últimos 20 años. Eso podría también ser un elemento de impacto en la economía. Pero vuelvo al entorno internacional, que fue por donde iniciaste. Se especula que está sacando ventaja a Estados Unidos de China en esto del coronavirus, porque China anda a media velocidad.
y se impacta de múltiples maneras. Yo te digo, la suspensión de vuelo de la línea aérea, eso, sin uno saber mucho, eso tiene un impacto bárbaro. Esta situación llega cuando ya aparentaba que iba a haber un acuerdo en la guerra comercial y arancelaria. ¿En qué situación tú estás viendo a China y a Estados Unidos? Porque se ha especulado mucho. Obviamente, en el corto plazo pone en una situación difícil a China y también ha empoderado temporalmente a los sectores estadounidenses que hablan del delinking, ¿no? Del delinking en inglés significa el desacoplamiento. O por lo menos el desacoplamiento parcial entre la economía estadounidense y la economía china. Entonces, digamos, los que apostaban por ese desacoplamiento con mucho poder dentro de la administración Trump están diciendo, esto es un país riesgoso, no podemos confiar en esta cadena de suministro, esto es nuestro competidor, hay que debilitar ese vínculo. Le da ganancia de causa. Lo que pasa es que probablemente ahora en China lo que vamos a ver es una reducción significativa de los casos de coronavirus y probablemente un aumento en Estados Unidos. Entonces lo que cortaba antes contra China, ahora puede empezar a cortar contra el lado estadounidense. Digamos que eso realmente no me parece que pueda tener un efecto de largo plazo. Yo creo que todo el mundo va a ser afectado y difícilmente se va a poder reclamar que hay un país más riesgoso que otro y por lo tanto que haya alguien que en particular quede debilitado. Sí, definitivamente queda claro que hay la economía mundial está tremendamente intervinculada y cualquier cosa que pase en un lado va a tener, digamos, repercusiones significativas sobre el otro lado. Eso puede dar pie, sí, a reforzar la idea de que no es bueno tener economías tan articuladas, tan vinculadas y que puede empujar a que haya sectores que llamen a que las economías miren más hacia adentro y sean más introspectivas y eso debilitaría este proceso, digamos, de globalización productiva. Pero esa articulación es el signo de los tiempos. Bueno, la pregunta es si el argumento, en este caso de la enfermedad, va a ser suficientemente robusto como para mover la economía desde esa economía interconectada a una economía, a economías más aisladas y menos articuladas. Yo creo que es muy costoso moverse en esa dirección, porque, una parte ya demasiado importante de las manufacturas se producen en cadenas globales de valor. Es decir, la mercancía pasa de país a país siendo transformada, generando empleo en muchas partes. La tecnología lo ha permitido, la apertura comercial lo ha permitido. Volver hacia atrás es tremendamente costoso. Yo no estoy seguro de que ni siquiera el coronavirus vaya, digamos, a desglobalizar al mundo. Lo que pasa es que se dice que esto ha cambiado tanto que ya hasta decir que un carro es alemán o chino o japonés es una gran mentira, porque claro, las gomas son brasileñas, motores lo hicieron en Alemania. Esto es terrible. Entonces, volver a hacer todo el avión o todo el automóvil dentro de un solo país implica un automóvil muchísimo más caro. Exactamente. Eso no significa que estas vinculaciones no sean también problemáticas y tengan tensiones. Es decir, estas cadenas globales de valor se articularon en un contexto de apertura comercial, de liberalización, de desmonte de las regulaciones estatales, que en un proceso en el cual hubo perdedores, hubo damnificados de todo este proceso. Claramente esos damnificados son los que han llevado al Brexit o a opciones como Donald Trump en Estados Unidos. El gran ganador de todo esto políticamente ha sido Trump. Finalmente, creo que es importante que nos expliques antes de qué tan interconectada y tan interdependiente son las economías chino-norteamericanas. Ese vínculo se habla mucho, a veces de manera exagerada o a veces se queda corto. ¿Cuál es la situación? Y esa tosecita de los grandes, ¿hasta qué punto podría convertirse en una pulmonía terrible para los chiquititos como nosotros? Yo no tengo cifras en este momento que pueda dimensionar la articulación, pero yo diría que son muy, muy intensas. Es decir, las principales productos tecnológicos se producen en cadenas al menos binacionales, ¿no? Eso significa que
los sectores que más rápido crecen en la economía mundial no son sectores que pertenecen o están ubicados en una sola economía, sino que participan procesos productivos en Estados Unidos, en China, en otros países de Asia. Es decir, y cualquier disrupción significativa de esas cadenas te lleva a una reducción importante del crecimiento económico. Y eso nos tiende a afectar a nosotros. ¿Podemos sacar ventaja nosotros? Bueno, sí, porque si China vende productos que nosotros pudiéramos, digamos, procesar acá a Estados Unidos y Estados Unidos los corta, pues entonces nosotros pudiéramos colocar, competir y atraer, digamos, esas tareas hacia la República Dominicana. Pero yo creo que en general, si la guerra comercial y la tensión se exacerban, terminamos perdiendo todos. Bueno, vamos a agradecer la presencia de Pavel Isa y Contreras. No me deje el Contreras. Sí. No. Y me despido retomando lo que tú decías inicialmente, de que la economía dominicana tiene municiones para responder. En un comunicado del Banco Central de ayer dice, y aquí vale esto del mal de muchos, República Dominicana se encuentra mejor preparada que otras economías emergentes para sortear el panorama internacional adverso. Es más o menos lo que tú dijiste al principio. Tiene reservas para lidiar en el corto plazo, por lo menos hasta mediados de año, con la situación, excepto que la situación político-electoral se complique demasiado. Frente a eso, no hay reservas que valgan. Frente al pánico, no hay reservas que valgan. Eso es lo que se llama una noticia en desarrollo. Por eso es que está en todo este esfuerzo de esta preocupación por contener la crisis. Pavel Isa Contreras, continúa Enfoque Matinal. Ya regresamos. Gracias, Pavel. Gracias por continuar con nosotros en Enfoque Matinal. Iniciamos el programa hablando de coronavirus y tendremos que retomar el tema a propósito de la sed de información que tiene todo el país, junto a una comunidad internacional que ve expandirse este virus en medio de mucho temor. Así que para eso hemos invitado a un infectólogo de más de 20 años de experiencia y que ahora también está en la subdirección del Hospital Robert Reed Cabral. Me refiero al doctor Clemente Terrero, que siempre atiende nuestros llamados con mucha responsabilidad y puntualidad. Así que ya estaba temprano aquí, doctor Terrero, gracias por acompañarnos. Sí. No le doy la mano porque usted es un infectólogo y agradecerá que yo colabore con las medidas de precaución, ¿verdad? Sí. Y efectivamente tendremos que andarnos así a distancia, doctor, de ahora en adelante. Así es. Todavía podemos tener algo de confianza porque el virus realmente, aunque se notificó el primer caso, no tenemos conocimiento de que el virus está ya circulando en la población, aunque existe la probabilidad de que ese primer caso haya iniciado el contagio a la población dominicana. Bueno, ya tenemos en principio una premisa que se da por sentado. Hay un virus, es terrible, ha llegado a algunos países en donde ya tiene un número importante de muertos, hay un caso en República Dominicana, el virus ha matado gente, se genera el pánico, pero ¿qué de esto es mito y qué es verdad? En un aprendizaje que estamos haciendo, podría uno decir todos a la vez. Y cuando digo todos, me refiero a los que estamos de este lado, porque ustedes los médicos tienen otro nivel de conocimiento. Diga entonces usted, ¿qué es verdad y qué es mito? Lo que es verdad es que el virus sigue expandiéndose. A nivel mundial, la primera vez que vine aquí a hablar del coronavirus, habían 12 países afectados, ya hay casi 70 países afectados. O sea que sigue expandiéndose. En América en ese momento habían 2 países, ya hay 5 países afectados. En la República Dominicana no teníamos coronavirus y ya el virus se dio a notificar en el día de ayer. Es decir, que sigue expandiéndose. No sabemos hasta dónde, pero continúa una ruta ascendente a nivel mundial con una gran cantidad de personas afectadas. Ya van 89,000 personas afectadas de este virus, la mayoría en China y otros países, y también con una mortalidad de 3,049 personas. Es decir, que este virus es un virus que, además de tener esa capacidad
de contagio y de propagación, también es un virus que tiene cierta virulencia y produce muertos. Los dominicanos podemos dar clase de gripe, porque nosotros tenemos gripe todo el tiempo aquí, tenemos gripe todo el año. Y a partir de ahí, entonces ya es normal ver a alguien que esté tosiendo, es normal a alguien que esté lagrimeando, es normal a alguien que estornude, es normal que alguien tenga secreción nasal. ¿Y cómo vamos a comenzar a discriminar ahora para saber quién es coronavirus o quién no? ¿Cuál es la responsabilidad ante una realidad así de las autoridades y cuál es la de uno de manera particular? La sintomatología es la misma, muy parecida, la única diferencia es la gravedad. O sea, cuando se trata de coronavirus, entonces ese virus produce más casos graves y también más muertos. Es decir, que cuando eso se presente, pues nosotros, eso nos puede dar una idea de qué puede estar ocurriendo y qué virus puede ser que esté circulando. Porque el otro virus que está circulando en la República Dominicana es el virus de la influenza H1N1, que para mí es uno de los brotes más grandes que se ha presentado de este virus en la población dominicana en todos los años que tengo, incluso mayor que la que tuvo cuando surgió y el gran temor en el 2009. La diferencia no es notable. Ya habrá que recurrir a pruebas diagnósticas, en este caso las pruebas que tenemos en el país para diferenciar si se trata de un virus o se trata de otro, porque cuando tenemos ese tipo de situación, generalmente le mandamos a hacer la prueba correspondiente para ver de qué se trata. Con relación a los mitos, son muchos mitos. Por ejemplo, decir que ese virus no va a seguir circulando o no va a penetrar o no se va a expandir en la República Dominicana porque somos un país caliente y que entonces ese virus no circula en las regiones o lugares con el clima como tenemos nosotros, eso es un mito. Eso general, esa parte que es importante. Está circulando en las redes sociales una información de que ese virus no se va a expandir en la República Dominicana porque somos un país que tiene unas temperaturas elevadas, climatológicas, y que por tanto ese virus no resiste esa temperatura. Y yo quiero decirle a la persona que eso es un mito. Primero, porque tenemos el virus de la influenza H1N1, que ahora mismo tenemos un gran brote, está circulando precisamente en nuestro país, produciendo estrago, y es un virus estacionario, que es mayor, que produce más efecto en los periodos de frío, en noviembre, diciembre, enero y febrero. Con relación al coronavirus, eso no se ha determinado que sea un virus estacionario, es decir, ese virus puede continuar igual o producir el mismo efecto en los periodos de frío como en el periodo caliente, o sea, eso es un gran mito. No se sabe cómo se va a comportar ese virus, por tanto, emitir ese tipo de declaraciones creemos que es un error. ¿Podríamos decir entonces que es una gripe cualquiera? ¿Una gripe cualquiera? No es una gripe cualquiera. ¿Cómo es el tratamiento que algunos sectores están queriendo decir? No se preocupe, que esto es una gripe cualquiera. No es una gripe cualquiera, es una gripe que, a diferencia de las otras gripes, produce muchos casos graves. Alrededor del 20%, del 15 al 20% de los casos son graves. Del 15 al 20%. Claro, y de la totalidad de eso se muere el 3.4% de las personas. Y de los graves se muere alrededor del 15 al 16%. Es decir, es un virus realmente de importancia y la OMS lo ha reconocido así. O sea, la Organización Mundial de la Salud lo ha reconocido así. En Irán, por ejemplo, la mortalidad es 7%, 7.5%. Es decir, es un virus de mucha importancia en la población. De manera que además es un virus muy contagioso, o sea, va a contagiar a mucho más gente y mientras más gente contagia, más gente se muere. En el SARS, por ejemplo, del 2002 al 2003, solamente se afectaron 8.000 personas y mató a 744 personas. En 9 meses, este virus, en apenas 3 meses, ha producido casi 90.000 infecciones y ha matado a 3.000. Es decir,
que este virus tiene más impacto en la población. Estamos hablando desde el punto de vista de la salud, aparte de lo que tiene que ver con el efecto económico, porque todo el mundo está preocupado por este virus. Hablando entonces de esto, de los contagios, hablando de cómo yo sé si tengo coronavirus, quiero establecer la comparación del H1N1. La gente puede ir y hacerse una analítica privada. ¿Está ocurriendo lo mismo o se prevé que ocurra lo mismo? El diagnóstico de coronavirus está centralizado a nivel de salud pública, no se pretende que también se puedan hacer analíticas privadas, siendo que la única manera de saber que efectivamente es coronavirus es una analítica. Y que si se continúa en un ascenso de los casos, se generaría un entaponamiento en las unidades que están dispuestas. ¿Qué usted ve de eso? Creo que la centralización no es buena. No es bueno centralizar. No es bueno, no es bueno. Ahora mismo, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública centraliza el diagnóstico, cree que con eso está haciendo las cosas bien, porque el que va a tener la potestad para hablar de los casos de coronavirus es el Ministerio. Pero esto no es algo que hay que tenerlo oculto, porque la población debe saber lo que está pasando. Es decir, en su momento, eso tiene que ir a que se hagan pruebas en laboratorio, en otro tipo de laboratorio que no sea el laboratorio estatal, tal y como se hace el coronavirus en esos laboratorios. Hay otros coronavirus, otros cepas de coronavirus que se hacen en esos laboratorios. También eso tiene que en su momento ser incluido ahí, porque a mí, si me llega un paciente, me gustaría saber si se trata del coronavirus, el COVID-19 o no, para yo saber qué voy a hacer con ese paciente. Doctor, mientras estamos conversando, hemos recibido un comunicado de último minuto que es del Centro Médico Dominico Cubano. Señala, y comparto para ustedes lo que dice: informamos que actualmente tenemos un paciente masculino de procedencia rusa. El mismo acude a nuestra emergencia con sintomatología respiratoria importante, con nexos epidemiológicos, evaluando descartar posible afección por coronavirus, por lo cual se activó el protocolo en nuestra área de emergencias según lo ordena el Ministerio de Salud Pública, y en conjunto con ellos se estará procediendo a realizar los controles y traslados del lugar. Se continúa ofreciendo los servicios de manera regular en nuestro Centro Médico Dominico Cubano. Yo supongo que para que se animaran a hacer un comunicado, sienten una sospecha muy alta de que es un paciente de coronavirus. Claro. Si no pudieron simplemente de forma anónima seguir el protocolo. Pero lo que te digo es que ellos, si tuvieran la prueba, hicieran la prueba diagnóstica y confirmado, y después los refirieran al lugar donde tiene habilitado el Ministerio de Salud Pública para aislar a esos pacientes, pero ya va con su diagnóstico. Claro. Y si no lo es, entonces lo dejan en el centro, porque si no hacemos eso, entonces se va a abarrotar el área, el hospital que tienen habilitado para eso, porque todos los pacientes sospechosos van a ser enviados allá. Entonces, hubo un caso, por ejemplo, de los primeros sospechosos que nosotros los recibimos en la clínica y le hicimos un test diagnóstico. Por suerte, era un virus de la influenza H1N1 y lo dejamos ahí y lo enviamos a su casa. Pero si no, hubiéramos tenido que enviarlo allá. Incluso ya el ministerio estaba dando los pasos para trasladarlo allá. Y todo eso entonces se puede evitar si las pruebas diagnósticas son también distribuidas y permitidas en otros centros de salud, para que se pueda discriminar, se pueda confirmar o negar el diagnóstico de En más de un coronavirus. virus hemos visto que su capacidad de contagio se multiplica cuando se están quitando, cuando ya están saliendo del cuerpo. ¿Cómo ocurre con el coronavirus y qué tiempo podría estar dando positivo la prueba diagnóstica? Puede ser que en sangre yo tenga positivo coronavirus, pero que yo haya perdido ya los síntomas porque haya pasado un tiempo X, unos días X. ¿Cómo funciona? Este virus es un virus distinto a los otros virus. Primero, tiene la capacidad de transmitirse en el periodo de incubación, es decir, antes de que ocurran los síntomas, 7 días antes. Antes de que yo sepa que tengo coronavirus, ya yo estoy contagiando. Ya contagiando gente. Ese es uno de del poder de propagación que tiene este virus, de la capacidad de contagio. Y la otra es que no se ha establecido qué tiempo puede durar una persona con ese virus después de haber pasado los síntomas. Todavía no se ha establecido exactamente eso. Ahora, mientras tú tengas virus
en las secreciones respiratorias, en las secreciones nasales, a nivel de la saliva y en los ojos, va a ser contagioso. Hablemos de lo que hace la gente, que es buscar remedios naturales para responder a los virus. ¿Qué funciona? ¿Tomar limón? ¿Funciona sí o no? Puede ser. Vitamina C, por decir. Sí. Subirse las plaquetas, el famoso remedio del dengue, con ajimorrón y también guayaba. ¿Funciona eso? No, no funciona. Es un mito. ¿Usar alcanfor funciona? No. Alcanfor en la casa, supuestamente no va de los virus. No, no funciona. No. Para el virus no. No funciona. Yo creo que aquí, por ejemplo, en este caso, pues, y que se ha usado en otras ocasiones, que ya se tiene una idea, incluso comprobado, es que se puede usar vitamina C, se puede usar vitamina A. Pero en estos virus que son tan agresivos, es necesario utilizar los antivirales que están utilizando en otros países, porque los antivirales tienen un efecto en el virus mismo. Eso sí funciona. Y eso sí funciona. Pero los antivirales están caros, doctor. Yo me compré una caja ayer a un módico 3.000 pesos. Sí. Y no hay en farmacias del pueblo. Es lamentable, debiera haber, porque por ejemplo en la República Dominicana tenemos un brote bien grande con el virus de la influenza H1N1, y entonces la población que no tenga esos 3.000 pesos, entonces se puede ver afectado. Hay diferentes máscaras, hay denominaciones distintas de máscaras. ¿Cuáles funcionan y cuáles no? La que se recomienda es la N95. ¿Cuál es esa? Es una... La que parece como un... Sí, que tiene la forma de la nariz y eso. Exactamente. Pero yo pienso que si usted no encuentra esa, use la que usted encuentra. Okay. No va a tener el mismo efecto, pero en algo ayuda. ¿Interesa ya comenzar a utilizar máscaras? No, no es necesario, ahora no, porque no tenemos el virus en la población. Por tanto, debemos todavía disfrutar de la libertad de estar caminando pues, en el país sin este tipo de inconvenientes. El alcohol se ha agotado en las farmacias. ¿Qué uso se le debe dar al alcohol? Bueno, el alcohol se puede utilizar para la limpieza de la superficie, de las oficinas y las áreas donde las personas que están afectadas pueden contaminar con las manos, y es muy importante esto, ¿verdad? Y sobre todo donde trabajan muchas personas. ¿Cuál es su criterio de las manitas limpias? Hay gente que considera que el alcohol lo que hace que fija las bacterias. Sí. ¿Cuál es su criterio? Ya escuchen esto, que hay gente que cree que con manitas limpias arregla el mundo. ¿Qué dice usted? Lo mejor es agua y jabón. Y eso es bien barato. Y uno lo consigue en cualquier lugar, agua y jabón. Y no tiene que invertir en comprar esas cosas que son más caras. Además se agotan en su momento. Pero acá, aparte de caro, ¿funciona eso? ¿Funciona o no funciona? No tiene tanto efecto, Nunca supera el agua y jabón. No, agua y jabón. Tú lo puedes usar como un ayudante, ¿verdad? Pero no sustituye al agua y al jabón. Nunca lo va a sustituir. Hay lugares hasta de comida en donde hay un dispositivo, un dispensador de manitas limpias. Sí. ¿Es confiable? Bueno. ¿Es confiable o no? Se puede usar, pero no estamos con eso eliminando el virus. Uno puede tener un efecto sobre algunas bacterias y ese tipo de cosas, pero no es el arma más importante para la desinfección de las personas contra este virus. Me dicen que ya solo nos quedan 2 minutos, doctor. Quisiera hacerle tantas preguntas que estoy tratando de hacer cortitos, que puedan ayudar a que la gente aterrice su concepto sobre el coronavirus. ¿Cuáles son sus consejos? Aquí estoy, yo me voy a sentar. Bueno, el epidemiólogo, infectólogo, que no le gusta que... infectólogo Clemente Terrero, uno de los más veteranos, sino el más en este país, a nivel de su honestidad, me merece el supremo reconocimiento, que siempre es un hombre sincero cuando habla. Ahora vienen consejos. Diga usted, doctor. Lo primero es que la población debe saber que todavía no tenemos el virus circulando a nivel de la comunidad. Y por consiguiente, entonces, no hay que tener ese gran temor, ¿verdad? Alarmarse frente a esto. Se detectó el primer caso, se anunció ayer, no estamos seguros que esté circulando en la población, por tanto no hay que tener ese temor. En todo caso, esto sucediera, entonces sí ya
es importante tener las medidas estándares de precaución. ¿Cuáles son, doctor? Que son, por ejemplo, cubrirse la boca, cubrirse la nariz y cubrirse los ojos. El virus entra por 3 orificios. Ese es muy importante. Ojo, boca y nariz. Ojo, boca y nariz. Si usted lo tiene cubierto, usted puede estar seguro que no va a entrar. Y además, lavarse las manos. El que esté infectado debe tratar de no ir al trabajo, de no estar al lado de otra persona para no contagiarlo. Y si está así, pues se debe poner una mascarilla para cubrirse la boca y cubrirse la nariz. Debe lavarse las manos constantemente, porque cuando una persona está afectada de la gripe, generalmente se pasa mano por la cara, por los ojos, por la boca y la nariz, se contamina las manos con secreciones y cuando saluda a la otra persona, entonces le pasa los virus, lo contagia. Es decir, todas esas medidas son importantes, ir al médico, tan pronto tenga esos síntomas para que el médico pues haga un chequeo y le pueda dar seguimiento. Y en todo caso, si necesita, pues entonces se deja en observación o se trata. Doctor Terrero, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un placer. No le doy las manos porque ya tenemos que comenzar a hablar el nuevo idioma. El idioma de la precaución en los modales. Se ve raro, se siente raro. Y no se siente incómodo porque cuando ve al otro quisiera saludarle. Uno se siente como en falta, doctor. Sí, se siente en falta. Pero por el momento tendremos que comenzar a hablar ese idioma. Yo creo que sí. Gracias por estar con nosotros y gracias por permitirnos hacer este papel de socializar un tema tan importante que se mantendrá en la palestra de ahora en adelante. Toda la precaución. Regresamos en breve. Gracias por continuar con nosotros en nuestro enfoque matinal. Miren ustedes, ya a las 8:30 había convocado el Partido Revolucionario Moderno a una rueda de prensa en la Junta Central Electoral, encabezada por su presidente José Ignacio Paliza y también su delegado político ahí, Orlando Jorge Mera. Vamos a escuchar porque están haciendo declaraciones en vivo. Para plantear la necesidad de un diálogo que resuelva la situación de crisis y desconfianza creada por la suspensión de las elecciones municipales. El 19 de febrero, en una reunión en la que participaron los partidos aliados del Partido Revolucionario Moderno, se alcanzó un consenso para impulsar la iniciativa de diálogo propuesta por el CONEP a través de una comisión de seguimiento. La comisión de seguimiento comenzó una amplia consulta para proponer las personalidades responsables de coordinar la mediación en el diálogo propuesto. El 26 de febrero, en horas de la mañana, una delegación del Partido Revolucionario Moderno y representantes de las organizaciones aliadas llevó a la directiva del CONEP una propuesta de comisión mediadora compuesta por personalidades independientes con gran solvencia profesional y moral para arbitrar el diálogo sugerido. La tarde del 26 de febrero fuimos invitados por la directiva del CONEP para entregar la respuesta del gobierno sobre los comisionados sugeridos por nosotros en la mañana y para nuestra sorpresa la negativa del gobierno a nuestra propuesta fue acompañada de la recomendación de un grupo de personas con claros vínculos con el oficialismo. La propuesta oficial, a todas luces, poco equilibrada, no redujo en nosotros nuestro compromiso con el diálogo y el 28 de febrero a las 3 de la tarde procedimos a entregar una contrapropuesta con los nombres de 5 personalidades representativas de importantes instituciones del mundo académico, empresarial y religioso, propuesta que también fue rechazada de inmediato por el gobierno dominicano. El sábado 29 de febrero, un representante del CONEP nos comunicó la disposición del gobierno a participar en un diálogo coordinado por la Comisión Ejecutiva del Consejo Económico y Social de la República Dominicana. Informamos al país que no obstante ser entidad, de acuerdo a la propia Constitución de la República, en su capítulo 4, un órgano adscrito y de consulta del Poder Ejecutivo, aceptamos el diálogo propuesto por el gobierno y ratificamos nuestro apoyo y compromiso con la celebración de las elecciones municipales extraordinarias convocadas para el próximo 15 de marzo. En vista de que estamos a pocos días de la celebración de unos comicios municipales extraordinarios, es necesario fijar un plazo de una semana para las discusiones entre las partes en el marco de ese diálogo propuesto. El Partido Revolucionario Moderno y aliados estamos decididos y preparados para participar en las elecciones del 15 de marzo y en las 16 de mayo, por supuesto. No descansaremos hasta presentarle al país un acuerdo de ejecución inmediata que otorgue todas las garantías para unas elecciones libres, transparentes y competitivas.
El próximo día 15 de este mes tendremos elecciones e iremos todos allí con la mejor de la disposición y la mejor de las instrucciones para poder darle a la República Dominicana el poder, devolverle el poder que tienen en la soberanía que constituye el voto de cada uno de los dominicanos y dominicanas. Muchas gracias. ¿Qué integraban esa lista que ustedes le entregaron a la presidencia de la República? Ahí están las declaraciones de José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno, y en ese recuadro más pequeño que ven en la pantalla, estamos también en vivo presentando lo que ocurre en la editora Corripio, donde ya se da inicio a la impresión de la boleta física que se utilizará en las elecciones convocadas para este 15 de marzo, elecciones municipales que dan seguimiento a un proceso que no pudo realizarse ya en febrero. Así que todas las autoridades también dan seguimiento a este proceso en conjunto con los partidos políticos. Ha sido una decisión de consenso que se hiciera ahí y vamos a ver cómo avanza en las próximas horas también cualquier novedad desde ese escenario. Y justamente ahora vamos a cambiar de tema para ir al semáforo. Y en esta luz roja, gracias por estar con nosotros en el semáforo, queremos saludarles con el tema del coronavirus, que ya es un golpe al presupuesto familiar. En las últimas horas, en las farmacias se ha agotado desde las máscaras hasta el alcohol y los antirretrovirales, o antivirales más bien. Los antivirales son una propuesta con recomendación médica garantizada para que cualquier persona que tenga síntomas de virus pueda consumirlos de 3 a 5 días y aligere así no solo los síntomas, sino también la enfermedad misma. Sin embargo, los antivirales, que ahora no están en las farmacias del pueblo, se consiguen a un módico de 3.000 pesos, 4.000 pesos, en unas pastillas que no pasan de 10, una cajita que no trae más de 10. A eso también hay que sumar el costo del alcohol, a eso hay que sumar el costo de las mascarillas. Pues bueno, cualquier familia que decidió ayer ir a buscar algún tipo de resguardo para esto del coronavirus, se gastó no menos de 5.000 pesos en una compra que no sugiere cobertura de seguro de salud. ¿Por qué pongo esto en el plato? Porque de ahora en adelante tendremos que hablar de prevención. La palabra más importante ahora es información, prevención. Y ante todo esto, ¿qué rol juega el Estado? Es importante que reclamemos hoy que el Estado necesita ser garante de los insumos que necesite la sociedad dominicana para librar la batalla del coronavirus. Esta no puede ser una guerra económica dejada al sector privado. Sería muy peligroso, porque de paso no todos los dominicanos y dominicanas están en capacidad de hacer esas inversiones en la farmacia. El presupuesto de la canasta familiar ya es suficientemente abrasivo como para que la gente esté librando la guerra de la comida. Si a eso se advierte que ahora se sienta un pánico y que haya que correr por medicamentos que no se consiguen a bajos costos, hay que reclamar al Estado que los disponga. Está en la obligación de disponerlos y de no abandonar a la sociedad limitándose a ruedas de prensa y a información oportuna o desafortunada. Y digo desafortunada porque ninguno quisiera escuchar un caso más. Sin embargo, prepararnos para esto implica que escucharemos más y que tendremos que trabajar en la prevención. Vamos a la luz amarilla. Grandes reuniones en tiempos de coronavirus. No hemos llegado al punto de tener que escuchar sobre suspensiones. Sin embargo, es importante que en la medida en que avanza esta semana se vayan tomando también las decisiones más oportunas respecto a eventos. Y eso también es prevención. Conozco de muchas convocatorias que comienzan a ser reconsideradas sobre la base de si se pueden realizar o no. Así que esté atento, si usted está convocado, si compró boleta, si necesita estar en alguna actividad de masa, de ahora en adelante tendrá que dejarse convencer primero por el sentido común y por la primacía de que la salud va delante. Pasemos a la luz verde. Este no es un lunes cualquiera, ya llegó marzo. Marzo es el mes de muchas cosas. Decíamos algo similar cuando comenzó febrero. Marzo es el mes de la mujer, marzo es el mes de muchas campañas, pero también será el mes ahora de las elecciones municipales. A solo 13 días, esa rueda de prensa que recién ha realizado el PRM indica que no han conseguido el consenso y la confianza que buscan los partidos. Sin embargo, la ponemos en la luz verde porque necesitamos que unifiquen
ese consenso, que unifiquen ese criterio y que se den todas las garantías necesarias para que no falle nada para la próxima convocatoria de elecciones municipales. Necesitamos que se empleen a fondo y apostando a que lo consigan y que lo hagan de la mejor manera. Ponemos esa cuenta regresiva ya en la luz verde, porque sí que tiene que darse y darse bien. Gracias por estar con nosotros. Hasta aquí el semáforo. Vamos al enfoque legal con nuestra abogada Rosa Pérez Melo. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué temas tenemos para hoy? Tenemos el tema de los condominios, de la ley 5038. Básicamente, el tema a tratar es el siguiente. ¿Qué hacer cuando hay un vecino, luego de constituida una estructura de condominio, y que este señor no quiere pagar las cargas comunes? Es decir, este señor no paga el mantenimiento, la cuota de mantenimiento. ¿Qué hacer cuando tenemos una estructura de un condominio y el vecino no quiere? Todo el mundo paga su cuota de mantenimiento, ya se le ha dicho varias veces que tiene que contribuir y no paga la cuota de mantenimiento. Cuando tú hablas de estructura de condominio, te refieres a una junta de vecinos, a una organización debidamente estructurada y legalizada. ¿Cómo es eso? Así es. La Junta de Vecinos tiene una estipulación en base a la ley 176-06 de los ayuntamientos, pero cuando hablo directamente de los condominios, me hablo de una estructura que se conforma cuando hay un terreno que se convierte en indiviso porque hay un edificio construido y todo el mundo tiene unidades específicas, unidades de apartamentos, y juntos forman una comunidad. Esa comunidad se hace la estructura directamente bajo las condiciones que establece la ley 5038, donde conforman una junta o un consejo directivo para administrar el condominio y las áreas comunes. Bueno, ¿qué hacer entonces con un propietario mala paga en un condominio? O sea, ¿qué iniciativas legales se pueden implementar? Sí, a pesar de que se necesitan ciertas modificaciones a la ley 5038, porque hay una legislación antigua, hay que hacer una serie de procedimientos. Lo primero que hay que hacer es que la asamblea, que es el órgano de dirección de ese condominio, tiene que reunirse. Y ahí en esa asamblea quedar que se va a hacer una inscripción de privilegio y que se va a auxiliar de la ley 5038, específicamente en el artículo al artículo 18. Es decir, que la asamblea tiene que reunir y aprobar. Igualmente se le tiene que hacer un procedimiento luego de esa asamblea de notificación formal a ese condómine, es decir, a ese deudor vecino que no paga. Hay que hacerle la notificación diciéndole para que él dentro de un plazo de 15 días tenga la opción de impugnar esa asamblea, de decir, ya sea de pagar o presentar sus alegatos y requerimientos en torno a esa asamblea. Bueno, se notifica al vecino, pasaron los 15 días, el próximo paso. Posteriormente, el abogado tiene que apoderar un abogado, esos fines, mayormente se apodera un abogado que esté fuera del condominio, es decir, fuera de los apartamentos. ¿Para qué? Para evitar fricción y conflicto. Cuando se apodere el abogado, ya él va a hacer un procedimiento ante la institución, ante jurisdicción inmobiliaria. Jurisdicción inmobiliaria es la institución donde se puede inscribir un privilegio. ¿Qué es un privilegio? Es una especie de hipoteca, una especie de garantía que le da el favor a ese edificio, ¿verdad?, de que esas cuotas, imagínense que deba 100,000 pesos, deban ser pagadas. Si en caso de que el señor, el dueño, el propietario, no pague las cargas comunes, entonces el abogado va a continuar el proceso hasta ejecutar y hacer un embargo inmobiliario. Bueno, se inscribió en la jurisdicción inmobiliaria. El proceso sigue con el embargo. Explícanos. Sí, el proceso de embargo es un proceso ya complejo, que hay que hacer una serie de notificaciones, de procedimientos jurídicos, hay que hacer una demanda en cobro de alquileres. Entonces, ese procedimiento de embargo va a conllevar a una venta en pública subasta. Es decir, si ese señor en ese proceso no paga, no se acerca al abogado en un plazo, eso va a depender de lo complejo del proceso, pero imagínense, en un plazo de 1 año, 2 años, usted puede terminar el condominio, es decir, la torre, o el edificio de apartamentos puede terminar embargando y él puede terminar perdiendo, es decir, perdiendo la propiedad por el tema de las cargas comunes. Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque hay muchos propietarios que dicen, no, yo tengo ese apartamento ahí,
pero como yo no lo tengo, ¿verdad? Yo no lo estoy usando, que eso sucede mucho en la práctica, no lo estoy usando, pues no voy a pagar las cargas comunes. Es decir, el mantenimiento, que son, vamos a ponerle un ejemplo, 7,000 pesos, no voy a pagar eso porque yo no estoy usando ese apartamento. La ley establece claramente, la 5038, que eso no le exime a usted de la responsabilidad de pagar las cargas de mantenimiento. Escúchame, no lo está viviendo el propietario, y en el caso de que esté alquilado, también recae la responsabilidad sobre el propietario y no sobre el inquilino. Sí, eso va a depender, porque hay algunos propietarios que colocan dentro de su contrato de alquiler que la responsabilidad va a recaer sobre el inquilino. Sí, colocan que parte de las cargas, parte del pago va a ser ese pago de mantenimiento, pero en caso de que no se haya colocado esa cláusula y el inquilino no tenga la responsabilidad de pagar el mantenimiento, ¿de quién es? Es del propietario. Entonces, vamos, está la cláusula que la responsabilidad del pago de la cuota, la mensualidad, es del inquilino. Pero cuando tú acudes a la jurisdicción inmobiliaria, ¿contra quién te está querellando? ¿Contra el propietario o contra el inquilino? Contra el propietario, porque en todo momento será para el dueño de la propiedad, independientemente de quien tiene la responsabilidad es el dueño de la unidad. Si su inquilino no está pagando, ¿qué usted tiene que hacer? Bueno, como pero propietario. Establecer en un contrato que el inquilino es responsable de pagar la cuota, la mensualidad o la anualidad, como sea, eso es un puro formalismo, porque siempre la responsabilidad va a recaer sobre el propietario del inmueble. Así es, siempre la responsabilidad va a recaer sobre el propietario del inmueble. Un punto importante que quiero recalcar es que también mucha gente o muchos consejos deciden, bueno, que este señor no paga, pues ¿qué vamos a hacer? Y deciden cortarle el agua, deciden cortarle la luz al propietario como medida de presión para que pague la cuota de mantenimiento. Es bueno decirles que eso es inconstitucional. Sí, por el derecho a la salud que tienen las personas, y no se debe, y así lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional, cortarle el agua y la luz. Ese no es el método de presión correcto. Espérate, no estamos hablando de cortarle el agua y la luz a su apartamento, sino en las áreas comunes. En esos casos también sería inconstitucional. Claro que sí, es decir, usted no puede utilizar como método de presión cortar o eliminar por un tiempo determinado porque usted no cubre la cuota de mantenimiento, cortarle, ¿verdad?, el agua y la luz. Eso no es posible inconstitucionalmente. Usted lo que puede tener es un inconveniente. Lo recomendable siempre es para el consejo directivo que tiene 1 año, que tiene 2 años, que está cansado ya de llamarle, de enviarle correos electrónicos a esa persona, es que agote los procedimientos que establece la ley de condominio, la ley 5038, que haga su asamblea conforme a lo que establece la ley, que apodere a un abogado. Ya se va a agotar un procedimiento correspondiente en jurisdicción inmobiliaria, y bueno, si ya ese señor no paga, pues se le va a ejecutar y se va a vender en pública subasta el inmueble, y ya el condominio podrá cobrarse las cuotas de mantenimiento, también los accesorios que ha generado, y si hay un excedente, pues se le va a entregar ya al propietario ese excedente que hay. Entonces, eso es lo ideal, es que se agote el procedimiento correcto y no que se cometan arbitrariedades y que se tomen medidas desesperadas como la que le estuve comentando anteriormente, de cortar y eliminar el agua y la luz. Bueno, ahí están las recomendaciones. ¿Qué hacer ante un propietario que no paga la cuota de mantenimiento del condominio? Yo creo que está claro. Aunque la ley es vetusta, es bastante vieja esa ley. Sí, no se está modificando. Está en proceso, se ha propuesto, hay varias propuestas, especialmente con el proceso de constitución de condominio, que es obsoleto y que también exige hoy en día que se haga un aviso de periódico cuando usted puede comunicar vía correo electrónico. Sí, hay muchas cosas que modificar y hay propuestas, todavía no se ha ejecutado, pero esperamos que ya a los tiempos, en los próximos años, se hagan las modificaciones correspondientes. Bueno, eso de los condominios ha evolucionado mucho en cuanto a las áreas comunes. Hasta helipuertos tienen algunos que debe contemplarlo la ley. Sí. Rosa Pérez Melo, el punto de contacto contigo. Claro que sí, pueden llamarme al 809-222-5811, 809-222-5811, y también pueden escribirnos a través de las redes sociales a @Rosa Pérez Melo, @Rosa Pérez Melo. Con el enfoque legal de Rosa Pérez Melo, terminamos por hoy Enfoque Matinal. La invitación para mañana a las 7 de la mañana. Nos vemos.